Por eso es que decirle a Dios Padre no es un juego. Es preferible que si no se te ha revelado todavía que Él es tu Padre, síguele diciendo Señor. O síguele diciendo Dios para tenerlo, tú sabes, elegir. Dios, hola Dios, los domingos. Hello. Dios, los domingos de lejos. Dios, aquí estoy, vine a escuchar la palabra, pero tiro la ofrenda y me voy. Pero cuando tú tienes que hacer Padre, porque Él pregunta, si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Mi honra. Y me voy a meter en eso porque tengo que pensar. Vamos a ver. Está bonito. Tercero, tienes que tener una confianza absoluta de que Él conduce tu vida como producto. Cuarto, según el capítulo 23 del libro de Éxodo, Él te introduce, mejor dicho, Él envía la unción delante de ti para introducirte. Éxodo capítulo 23, ángel con mayúscula, hablando de unción, amalgamiento de la palabra de Dios con el Espíritu de Dios. Y Él dice, envío la unción para que te introduzca en el lugar que yo tengo preparado para ti. Y te dice, cuídate, porque la unción me representa. Que tú sabes lo que significa cuídate, porque es que la unción está diseñada ¿para qué? Para pudrir yugo y levantar carga. Significa que si yo me convierto en un yugo, ¿qué pasa conmigo? Y si me convierto en una carga, ¿qué pasa conmigo? Entonces dice, cuídate y me envía. Pero rapidito, ¿qué pasa, pastor? Porque después hablaré un poco más de eso, pero para adelantar por el tiempo. ¿Qué pasa, pastor, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en la transición? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ahí pasa algo. En el libro de en el libro de Ezequiel, usted lo va a leer como tarea. ¿Sí? Todo el capítulo 1. Todo. ¿Cuántos capítulos va a leer? Debería leerlo del 1 al 5. Para que usted reciba una buena enseñanza ahí del 1 al 5. Léalo buscando directrices para su vida, no buscando directrices proféticas. Para que usted vea lo que va a encontrar, la hermosura que va a encontrar allí. Entre una de esas cosas dice que Ezequiel estaba en medio, dice que él estaba en medio de los que estaban cautivos. Ezequiel era un sacerdote, era sacerdote y por medio de la unción se convierte en profeta. Transición. En esa transición de sacerdote a profeta quedó mudo. ¿Sabes lo que quería decir? Tienes que callarte como sacerdote para que la unción profética pueda fluir después, pero como sé que no te vas a controlar, mejor cállate. Y lo cayó. ¿Para qué Dios estaba haciendo eso? ¿Para evitar qué? ¿Para evitar qué? La unción. ¿Para evitar qué? En el versículo, yo creo que acá lo vas a leer, ¿verdad que sí? Sí. El versículo 9 dice, con las alas, están hablando de unos querubines, usted va a leer la historia, unos querubines, unos ángeles que estaban ahí. Ángeles son tipos de mensajeros, tenían 4 caras, tenían 2 alas cada uno, etcétera. Tú vas a leer todo esto, que no te confundan las caras, que no te confundan las alas. Lo que eran mensajeros, y estaban moviéndose, y esto y lo otro. Con las alas se juntaban el uno. ¿Cómo dice? Con las alas se juntaban el uno con el otro. ¿Cómo hacían? ¿Sabe lo que significan querubines? Personas, seres diseñados para la adoración. Ay, papá, mira el primero. No me puedo ir sin darle algo, es que yo lo amo tanto. Entonces,
chocaban las alas, no es que todos querían volar. Entonces todo el mundo y chocaban uno con el otro. ¿Pero por qué? Porque quiero volar yo. Pero déjame volar a mí primero. No, yo primero. Peleando ahí con las alas. Pero no, ellos no estaban peleando. Pero tenían un propósito. Se juntaban ellos, sus alas. Y mira lo que dice. No se volvían cuando andaban. ¿No qué? ¿No qué? ¿Qué hacían? Dejando ciertamente lo que queda atrás. Estoy en una transición. Tengo que dejar lo que está atrás. Tengo que seguir hacia dónde. Y dice allí que iban derecho hacia adelante. Y hacia adelante. Sus alas chocaban el uno con el otro, pero ellos no dejaban de avanzar. Porque lo importante en esto es que no importa cuántas diferencias tú puedas tener con el hermano que está a tu lado, pero no dejes de avanzar. Así es. Porque tú estás en la misma arca. Amén. 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 Porque si no estuvieras en la misma arca, en esta realidad te hubieses quedado. Y yo quiero decirte que en esta realidad no se queda, no, la mayoría pasamos para acá. Hubo algunos que se quedaron, pero la mayoría vamos aquí en esta arca. No importa cuántas veces tropieces, que tus alas tropiecen con el otro, porque todos queremos volar. Pero tenemos alas, pero también tenemos un propósito. Un propósito que no lo podemos cumplir solos, sino juntos. Amén. 4 tipos de mundos. Cara de hombre, cara de león, cara de águila, cara de buey, trabajo, visión, hombre, diseñador, león, rey. Pastor, el 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Ahí está. Andaban y cuando andaban no se volvían. Ahí está. Ahí está. Es por donde el Espíritu te dirija. ¿Qué es lo que me está dirigiendo el Espíritu? Por ahí voy. ¿Pero por qué? Estoy en una transición, ¿no entiendes? Estoy pasando de cantante a adorador. Es una transición. Amén. Estoy pasando de grupo de adoración a formar un ministerio de adoración. Es una transición, por amor a Dios. Tienes que tropezar, tienes que enredarte con la sala de los demás, pero lo importante es que avances de ello. Hay transición. Y en las transiciones hay roce, hay de todo, pero lo cierto es que ¿qué? Hermano, tú estás hoy en un grupo de adoración, pero mañana estarás en un ministerio porque se está formando. Amén. Cuando llegues allá, recibirás la revelación y el arcoíris se va a encender en tu vida. Amén. Entonces vas a ver las cosas mejor a través del prisma de los colores. Dice el versículo 20. Tú vas a leer que había una rueda, apareció en una rueda. Oye, apareció en una rueda, también ahora carros, ruedas, señal de la rueda de la abundancia, de la rueda que gira, señal del mundo, señal de que estamos girando, señal de que estamos andando. Y dice que el Espíritu de Dios, o el Espíritu de esos ángeles, estaban en las ruedas. Y cuando se movían los ángeles, se movían las ruedas, porque el Espíritu de ellos estaba en las ruedas. Mira, la rueda significa muchísimas cosas. Significa momento para avanzar, pero fíjate que no es que tú te montes en la rueda, eres tú quien dirige la rueda. Es tu Espíritu que dirige. ¿Entiendes eso? Voy a leer más. Pero estamos todavía en donde, estamos en la transición, pero estamos en un momento de qué? Todavía estamos aquí. Todavía estamos aquí. ¿A dónde estamos? Todavía estamos aquí no hemos salido, no vayas a creer. Todavía estás ahí. ¿Cómo estás? Versículo 21. Cuando ellos andaban ellas, las ruedas. Y cuando ellos se paraban, cuando ustedes van a entender
Que si tú te pares, se para la rueda. ¿Cuánto lo vas a entender? ¿Cuándo vas a entender que Dios te llamó a dirigir un ministerio de adoración? Que Dios te mandó a dirigir un grupo de personas para introducirlas en la adoración. Y que si tú te paras, se paran ellos. Que no eres por ti, sino por ellos. Porque el ministerio no es porque tú seas muy lindo, sino porque hay una gente que necesita de tu ministerio, por Dios. Hay gente que necesita la palabra que yo tengo y por eso se está grabando. Se invierte en eso. Pero la gente necesita muchas veces ver lo que tú tienes aquí en medio de la adoración. Y ellos van a decir, pero no tienen instrumentos, pero no tienen la batería, pero no tienen esto. No lo tienen por dentro, lo van a parir. Amén. Pero nunca saldrá el instrumento si no está quien lo toque. Amén. Y no es porque venga de afuera, es porque tiene, escucha la palabra que te estoy diciendo, tiene, escucha, tiene que salir de aquí. Amén. Tiene que salir. No es que va a venir. Dios no va a mandar un año, no te lo va a mandar. Porque si fuera así te lo hubiese mandado hace años. Tiene que salir de aquí. Tiene que salir de aquí. Tú y yo somos la iglesia donde Dios está engendrando su cuerpo. Para este mundo. Te va a tratar y te va a moldear. Amén. Te va a tocar la barriguita de vez en cuando. Como hacen algunos padres amorosos, no todos. Que le acarician la barriga a su esposa y le hablan con cariño a su hijo. Y lo digo por mí. Pero si son muy fastidiosos a medianoche, ¡cállate! La mujer se tiene que parar y irse para otro cuarto. Versículo 24, te lo va a leer. ¿Usted lo vio? A la hora avanza. Versículo 24. Y oí el sonido de sus alas. Y empezaron a chocar. Pero todavía estaban como. ¿Cómo? ¿Cómo? Y mira, comienzan los cómo. ¿Cuántos saben que los cómo son símiles? Que no son realidades, son símiles. Símiles, semejantes. Similitud. Como sonido de muchas aguas, es decir, ahí hay muchas palabras. ¿Sabes qué? Me parece, es como la voz del Omnipotente, es como, pareciera que estuvieran ahí, es como, me parece que es como. Mira, es como ruido de muchedumbre. Mira, es como ruido de un ejército. Punto. Cuando se paraban. Cuando se paraban. Cuando se paraban. Bajaban sus alas. Cuando se paraban. Es decir, cuando se callaban la boca. Cuando dejaban el bla, 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 bla. Ya no se escuchaba la voz de ellos. Dice, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba. ¿Tú sabes por qué a veces no oyes la voz de Dios que te da directrices? Porque no has cesado de hablar y porque no has dejado de que tus alas se muevan cuando tú todavía no estás preparado para volar. Cuando te calles, dile al hermano que te no, creo que te hablaron. Me tengo que callar, cuando te calles, entonces de la expansión que está sobre tu vida, se oirá una voz.